Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo por compartir con nosotros en este espacio y por acompañarnos siempre en estos eventos tan interesantes que hacemos desde Cantansor. En el día de hoy, pues hablaremos un poco de los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones en términos de sostenibilidad, eficiencia, cumplimiento regulatorio y cómo la transformación digital, digamos que se plantea como una estrategia clave no solo para modernizar los procesos, sino también para mejorar la toma de decisiones, reducir los riesgos y aumentar la competitividad. ¿Qué queremos mostrarles a ustedes acá? ¿Qué es para nosotros la transformación digital? Eh, Frente a todo este bombardeo de conocimientos que han surgido en los últimos años, la transformación digital se define como la integración de esas tecnologías digitales en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente cómo opera dicha organización y cómo entrega valor a sus diferentes partes interesadas, ¿no? A diferencia de la digitalización, que solamente traslada procesos al entorno digital, lo que buscamos con la transformación digital es rediseñar completamente los procesos, ¿vale? Aquí ven ustedes en la diapositiva que en el año 2023, a nivel global, las empresas invirtieron más de 6.8 billones de dólares en iniciativas de transformación digital, lo que evidencia la magnitud de esta tendencia. Y estamos hablando del año 2023, hace 2 años, ¿no? Esta inversión ha sido impulsada por la necesidad de ser cada vez más resilientes, más ágiles y más sostenibles en estos entornos cambiantes permanentemente, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes claves de la transformación digital? Aquí destacamos 5 pilares tecnológicos que habilitan la transformación digital. Uno es la computación en la nube, que nos permite escalar operaciones de manera flexible, ya no tener infraestructura, digamos, instalada en los propios servidores por diferentes razones, por temas de seguridad, por temas de flexibilidad, por temas de accesibilidad de la información. Así que cada día estamos tendiendo las organizaciones a tener nuestras plataformas en la nube para poder acceder desde cualquier lugar, solamente con conexión a Internet, ¿vale? El segundo pilar es el Big Data y analítica, en donde hay un volumen muy grande de información que debemos analizar en tiempo real y las herramientas, digamos, informales que manejamos, pues no nos permiten analizar esta información en tiempo y con los recursos que se necesitan. El tercer pilar, por supuesto, que es la inteligencia artificial, que nos ha venido bombardeando también hace algún tiempo y que algunas personas la han visto como una amenaza, realmente es una herramienta de apoyo que si se sabe utilizar nos va a brindar unos recursos interesantes para el crecimiento de nuestras organizaciones. Esta inteligencia artificial automatiza procesos y nos permite, por ejemplo, detectar patrones para anticiparnos a problemas, tendencias que nos permitan tomar decisiones en un momento ágil y facilitar esa toma de decisiones en nuestras organizaciones. El Internet de las Cosas, básicamente que nos proporciona un monitoreo constante de variables críticas. Ahora, pues, toda la conectividad nos permite una monitorización continua de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestros aparatos, incluso electrónicos, tenerlos conectados desde nuestro celular, por ejemplo, poder activar, no sé, la lavadora a través del celular, pues eso nos ha permitido también optimizar tiempos y recursos en muchas de las actividades que realizamos en nuestro día a día. Y por supuesto, la ciberseguridad, que es digamos, un pilar esencial para proteger la integridad de los datos y evitar esas vulnerabilidades que pueden tener nuestros sistemas de información. Estas tecnologías no solo mejoran la eficiencia, sino que también
reducen esos errores humanos y aumentan la trazabilidad que obviamente necesitamos en todos los procesos que realizamos. Bien. Ahora vamos a hablar un poco, digamos, anticipándonos a lo que nos va a comentar Pedro. Yo estoy hablando un poco más de la transformación digital. Pero básicamente lo que quiero comentarles es que las enmiendas de las normas ISO introducen cambios que exigen una evolución en la manera de gestionar la información y de evidenciar ese cumplimiento. Por ejemplo, ahora se exige una mayor conexión entre la estrategia empresarial, los procesos operativos, los riesgos ambientales o de seguridad y el enfoque basado en riesgos se fortalece, así como cada día más hay una necesidad de evaluar el desempeño en tiempo real y responder de forma anticipada a las desviaciones que puedan ocurrir. Por tanto, la transformación digital es una vía muy importante para cumplir eficazmente con estos nuevos estándares, con estos cambios, con estas normativas, mediante diversas plataformas, software, como por ejemplo Kantan, que lo vamos a ver más adelante. Las organizaciones pueden automatizar esa captura de información, que cada día más pues, tiene volúmenes muy grandes, gestionar, por ejemplo, acciones correctivas desde el origen, facilitar, por ejemplo, la ejecución de auditorías remotas y asegurar una trazabilidad completa, pues todo esto nos lo permite la tecnología, ¿no? En conclusión, de esta parte, las enmiendas ISO y la transformación digital están estrechamente relacionadas, porque lo primero nos marca el qué se debe cumplir y lo segundo representa el cómo hacerlo con eficiencia, sostenibilidad, escalabilidad, pues aprovechando obviamente la tecnología. Bien, ¿cuáles son esos beneficios concretos que nos trae la automatización de los sistemas de gestión? Estos son datos o cifras de estudios del World Economic Forum, en donde organizaciones que han adoptado tecnologías digitales han reducido sus costos operativos hasta en un 30%, han aumentado su productividad en un 40%, han logrado una mejora en la capacidad de análisis del 100%, porque pues obviamente ya no procesan tantos datos manuales, sino que ya tienen información ágil que facilita precisamente esa capacidad de análisis y toma de decisiones. Además, ese cumplimiento normativo mejora sustancialmente gracias a esa generación automática de reportes, ¿no? La reportería anteriormente era muy manual, actualmente con la tecnología un reporte está a un clic y eso nos facilita que todos estos sistemas sean escalables y que nos faciliten obviamente contar con esa información en tiempo real para facilitarnos esa toma de decisiones, ¿no? En este punto quiero conectar un poco la automatización con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, ¿no? Las herramientas digitales nos permiten medir, por ejemplo, con precisión la huella de carbono, monitorear, por ejemplo, el consumo de agua, los consumos de energía y optimizar esos recursos aprovechando la inteligencia artificial. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en edificios inteligentes ha reducido el consumo energético entre un 20 y un 30%. También la transformación digital, la automatización permiten una gestión proactiva de riesgos climáticos mediante los análisis predictivos que comentábamos anteriormente, simulaciones que ayudan también a prepararnos contra eventos que puedan llegar a suceder y que sean críticos para nuestras organizaciones. Así que la transformación digital se convierte en una herramienta estratégica para alcanzar esos objetivos que nos marcamos las organizaciones a nivel de ESG. ¿Bien? Hay muchos casos de éxito, yo hablaría aquí de la transformación digital a nivel general, no solamente de los sistemas de gestión. Aquí encontramos resultados concretos de organizaciones que han implementado diferentes tecnologías para la automatización de sistemas de gestión y pues como lo comentaba anteriormente, pues han reducido su consumo energético, por ejemplo, en un 20%, estos son datos reales.
otra empresa que ha aumentado su eficiencia productiva en un 15% mediante la automatización de procesos clave para esa organización. Y otro caso en el que se mejoró la satisfacción del cliente gracias a una atención más rápida, el uso, por ejemplo, de los chatbots, que son herramientas que facilitan una respuesta inmediata cuando un cliente no puede esperar, ¿no? A que lo atienda una persona en vivo, pues estas son soluciones que nos agilizan procesos dentro de las organizaciones. Y estos resultados muestran que la transformación digital no solamente cumple con esos estándares internacionales, sino que también genera mucho valor económico, reputacional y tangible para las diferentes organizaciones que lo ponen en práctica. Aquí queremos detallar un poco, digamos, herramientas específicas de inteligencia artificial, de business intelligence, integradas en los sistemas informáticos, ¿no? Ahora más adelante también lo vamos a ver con Juan Pablo en la presentación de Cantan Software. Pero, por ejemplo, temas de análisis predictivo que nos permite anticiparnos a los riesgos y corregir esas desviaciones antes de que ocurran. Como les comentaba también, chatbot, que con inteligencia artificial nos ofrecen atención a clientes 24/7, no solamente a clientes, sino también a colaboradores internos, ¿no? Dar una respuesta ágil ante cualquier situación que ocurra en la empresa. Por ejemplo, también la generación automática de reportes y de dashboard que son, digamos, herramientas dinámicas que ante una reunión gerencial nos permiten en tiempo real visualizar un resultado y no esperar, por ejemplo, un mes a que estén los resultados de ventas, a que estén los resultados productivos, de operación, de administración y poder tomar una decisión rápida, ¿no? También, por ejemplo, algoritmos que nos permitan detectar patrones que nos ayuden a descubrir oportunidades de mejora continua en nuestra organización en un momento, digamos, anticipado, no esperar a que ocurra alguna situación que ya no nos permita corregir de una manera oportuna, ¿no? ¿Y cuáles son esos pasos que sugerimos a aquellas empresas que no hayan empezado o que no hayan incursionado con la transformación digital, ¿no? Hay obviamente unas recomendaciones, como una hoja de ruta que nos permite ejecutar, incursionar un poco en esa transformación digital de una manera efectiva, ¿no? El primer paso que ven ustedes aquí es evaluar el estado actual de los sistemas y de los procesos en sus compañías. Posterior a ello, definir objetivos claros de cómo quiero mejorar esa trazabilidad, reducir incidentes, aumentar el nivel de cumplimiento de nuestra organización. Después, elegir esas herramientas clave a través de las cuales yo quiero automatizar, hacer transformación digital en mi negocio, pensando también un poco en no solamente en la necesidad de la organización, sino también en esos requisitos presupuestales que pues hoy día marcan también mucho la diferencia, ¿no? Y finalmente, pues hacer ese proceso de implementación de las soluciones con un proceso de cambio o transformación cultural también, ¿no? Todo este tema de transformación digital ha llegado para quedarse y las personas tenemos que estar también anticipándonos a todos estos cambios, ir a la vanguardia y lograr que todos estos cambios se incluyan de una manera exitosa en nuestras organizaciones, que sean, digamos, cambios sostenibles, alineados con esos objetivos estratégicos que tenemos marcados en nuestras organizaciones, ¿vale? Como conclusión de esta parte introductoria, comentarles que la transformación digital no es una opción ya para ninguna de nuestras organizaciones, es una exigencia del contexto actual. Adoptar tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data o la automatización por sí misma, no solo mejora el cumplimiento normativo, sino que también incrementa la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia empresarial. Plataformas, por ejemplo, como Cantan Software, se posicionan como un aliado clave para este proceso al ofrecer herramientas que son flexibles, que pueden crecer en el tiempo y que facilitan esa transformación digital de una forma sencilla, ¿no?
es como esa recomendación. Las organizaciones que lideran el cambio, pues serán las organizaciones que logren mantenerse y posicionarse en el tiempo de una manera competitiva con los desafíos que nos trae el mundo, con los cambios que vivimos a diario, ¿no? En resumen, la transformación digital es una herramienta poderosa también para mitigar el cambio climático, pero también es importante abordar los impactos ambientales negativos que generan las tecnologías. La clave, ¿cuál es? La clave es implementar prácticas digitales sostenibles en las organizaciones, el uso de energías renovables y la gestión responsable de esos residuos electrónicos que por supuesto se van a generar, ¿no? Entonces, trae unos beneficios, pero también trae unos contras que es muy importante que sepamos administrar en nuestras organizaciones para que realmente el impacto sea más positivo que negativo. Bien. Esta era como mi introducción inicial, como comentaba Joana, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde podrán ver este contenido y bueno, toda esta información en el canal de YouTube o en todas las plataformas que tenemos a nivel de marketing. Muchas gracias, Joana. Te doy paso para que continuemos. Mi presentación estará enfocada en hacer una pequeña introducción sobre los cambios. Seguro que después de más de un año desde la introducción de las enmiendas y desde la aprobación de los cambios en los requisitos aplicables al cambio climático, seguro que a todos tenéis una comprensión muy clara de lo que cambió, pero quiero, sin embargo, regresar un poco a la racionalidad, a la base de estos cambios y después entonces evaluar el impacto en las diferentes partes interesadas y también al fin de un año, al cabo de un año de implantación e implementación ya con lecciones aprendidas y con alguna experiencia que recogemos del mercado. Un momento. Por cierto que lo voy a hacer desde la perspectiva del organismo de certificación. Y esto, la intención el soporte a la decisión de ISO a introducir el cambio climático como requisitos de todos los sistemas de gestión no es una decisión, es una decisión informada, es una decisión basada en hechos y también es consciente. Estoy notando un ruido de fondo que no es mío. A lo mejor Natalia es fantástico. Gracias. Desde hace algunos años que yo participo en un grupo de casco, de ISO casco, que mira las tendencias en la evaluación de la conformidad y en las tendencias en la actividad de normalización para identificar puntos comunes y desde cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones de tecnología, cuestiones de regulación y también, por cierto, cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Y como podéis ver, el cambio climático aparece en primer lugar. Entonces, la intervención de ISO fue también soportada en información como esta. Y, por cierto, soportada en la Declaración de Londres sobre la acción climática, que es como un impulso a la integración del cambio climático de una forma transversal en ISO, promocionando prácticas que mejoren la eficacia y resiliencia global vía las normas y también promocionando el soporte y la cooperación entre las diferentes partes interesadas. Y entonces, esta fue como soporte a la Declaración de Londres que se consideró incluir el efecto del cambio climático en la efectividad de los sistemas de gestión, en especial el impacto del cambio climático en la capacidad de los sistemas de gestión en alcanzar su propósito y los resultados expectables, incorporando riesgos y oportunidades para la resiliencia organizacional. Es de notar que no se habla de una forma explícita en impactos indirectos, o sea, el impacto que puede tener la organización, las actividades de la organización en el cambio climático, conocido también como la materialidad. Eso no está incluido en las enmiendas. En las enmiendas lo que se hace es incluir requisitos para evaluar y actuar sobre
el impacto del cambio climático en el sistema de gestión en sí mismo, en la efectividad y en los resultados del sistema de gestión. Pero, por cierto, muchas organizaciones han aprovechado para incluir también los impactos indirectos. El alcance entonces para todas las normas ISO en desarrollo y revisión, y se implementó desde el 24 de febrero de 2024, y ahora la mayoría de las normas ya incluye las enmiendas sobre el cambio climático, y el procedimiento fue, una vez formulados los requisitos adicionales, fue de incluir esos requisitos en la estructura armonizada de ISO, de forma que esa plataforma sea utilizada por todos los comités y todos los grupos de trabajo que desarrollan o revisan normas de sistemas de gestión. De nuevo, no voy a perder mucho tiempo con los requisitos. Ya sabéis que las empresas deben determinar si el cambio climático es relevante para su organización y para su sistema de gestión, considerar cómo afecta el cumplimiento de los objetivos de su sistema de gestión y incluir los factores de cambio climático en la revisión del entorno interno y externo. Y por otra parte, actuar con las partes interesadas, interactuar con las partes interesadas, comunicar con las partes interesadas, de forma a identificar si hay requisitos o demandas que son pertinentes sobre la sostenibilidad y sobre la responsabilidad ambiental de la empresa, y hacerlo de una forma, revisarlo de una forma periódica, de forma a mantener el sistema alineado con las expectativas, en línea con las expectativas, en especial las expectativas relacionadas con aspectos relacionados con el cambio climático. Y entonces, ¿de qué forma qué es lo esperado de cada organización? Por las empresas certificadas, lo que esperamos es que se aseguren de que han tenido en cuenta los aspectos de riesgos del cambio climático para desarrollar e implantar su sistema de gestión. Esto tiene un impacto en la gestión de riesgos, en la capacitación del personal, en el monitoreo de procesos por auditorías internas, por la revisión por la dirección, en un enfoque en la cadena de suministro, en la planificación de contingencia o emergencias, en el uso de la tecnología, en la promoción de innovación y de la mejora continua. Estas son actividades fundamentales y transversales que se ven afectadas por estas enmiendas de las normas de sistemas de gestión. ¿Y qué aspectos considerar en general? Aspectos muy generales. Pues casi todas las organizaciones deben considerar de qué forma el cambio climático puede tener un impacto en interrupciones operativas. Los fenómenos meteorológicos como huracanes, inundaciones, sequías pueden de hecho interrumpir o afectar las operaciones. Depende de las industrias, como vamos a ver, pero pueden tener un impacto no solo en las operaciones, pero también en las cadenas de suministro, debido a transportes o problemas que los mismos proveedores se pueden ver afectados. Y esto no es exclusivo de las organizaciones de manufactura o de fabricación, pero también a las organizaciones de servicios. Y hay que considerar desde temas muy directos, como un impacto de una inundación en la estructura física de una empresa, como otros aspectos menos evidentes, como el impacto del incremento de la temperatura en los equipos, en el estrés del personal, etcétera, como vamos a ver, y que motivará en muchos casos que la empresa adapte y cambie y revise sus procesos de operación y sus procesos relacionados con los entornos de trabajo. El cambio climático puede tener un impacto, una vez más, depende de las empresas, muy pendiente del tipo de empresas, en la escasez de recursos, no solo de materias primas, pero también en las industrias que dependen de recursos naturales como agua o energía, pero también en términos del impacto que pueden tener en los recursos financieros con el incremento de costes, o en términos de los recursos humanos, como vamos a ver en unos momentos. Ajustes e interrupciones de la cadena de suministro. Esto no es solo debido a tarifas, como desafortunadamente sabemos hoy en día, pero
el cambio climático puede impactar las organizaciones de tal forma que se vean, que se vean obligadas a encontrar nuevos proveedores, a ajustar sus estrategias de logística, a buscar nuevas materias primas, incluso a innovar y a desarrollar nuevos productos y basados en nuevas materias primas si tal es necesario. Las dinámicas de la fuerza laboral son también afectadas por el cambio climático, no solo en relación a la salud y seguridad, como veremos, pero también puede haber cambios relacionados incluso con las competencias necesarias, porque cada vez más las empresas pueden reclutar personal que tenga ya experiencia y conocimientos relacionados con el cambio climático de forma a mejor adaptarse a un entorno cambiante. Y por fin, el cumplimiento normativo, el cumplimiento de políticas. Los gobiernos están cada vez más enfocados en las cuestiones de cambio climático y como ya habló Natalia, hay la necesidad de adaptarse a las nuevas regulaciones de forma a evitar un coste significativo en multas o en términos de cambio de procesos o de prácticas o incluso para hacer frente a seguros más demandantes, a seguros más estrictos, a políticas de seguro más estrictos. Los aspectos importantes, los aspectos significativos relacionados con el cambio climático pueden ser de naturaleza muy diversificada. Yo creo que es más importante a lo mejor enfocar un poco en para cada sistema de gestión. Si miramos a la ISO 9001, al sistema de gestión de la calidad, el cambio climático puede provocar fenómenos que interrumpan esas cadenas de suministro. El cambio del clima puede afectar la disponibilidad de recursos naturales, en especial para aquellas organizaciones que necesitan recursos de forma muy intensiva, recursos naturales de forma muy intensiva, pero también puede afectar la disponibilidad de los recursos materiales para su producción. El cumplimiento normativo, aunque sea un sistema de gestión de calidad, el creciente enfoque en la sostenibilidad y en la protección del medio ambiente promueve regulaciones más apretadas, más estrictas relacionadas con estos aspectos, a los cuales las organizaciones certificadas en el sistema de gestión de calidad tienen que dar respuesta. Y por cierto, las expectativas de los clientes. Los clientes son cada vez más conscientes del medio ambiente y del impacto del medio ambiente y esperan que las empresas adopten prácticas sostenibles. Y un sistema de gestión de la calidad enfocado en la satisfacción de las necesidades del cliente tiene que considerar estos nuevos requisitos y expectativas para garantizar su continua satisfacción. En términos de sistemas de gestión ambiental, y hablando de nuevo de la cadena de suministro, de la escasez de recursos, del aumento de costes, nada de esto es diferente, todo esto aplica, pero en términos de sistema de gestión ambiental, el cambio climático puede a medida que su impacto se intensifica, puede haber un cambio incluso en las prioridades ambientales del sistema de gestión ambiental, como por ejemplo un enfoque en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la eficiencia energética, la promoción de fuentes de energía renovables, etc. Depende de cada organización, depende de su entorno, depende de la industria en que están involucradas, pero es posible que las organizaciones que tienen certificado su sistema de gestión ambiental tengan que estar en línea con estos nuevos requisitos, con estos nuevos aspectos, de forma a que sus objetivos y metas ambientales continúen relevantes y ambiciosos. Y esto también es importante porque el cambio climático puede motivar que condiciones más extremas tengan un impacto en la capacidad de la organización certificada en alcanzar sus objetivos ambientales. Les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, una organización que tiene como objetivo reducir el uso de agua puede tener cada vez más dificultades en alcanzar sus objetivos durante sequías prolongadas. O en términos y esto lo mismo se puede aplicar en términos de consumo energético, etc.
Y esto necesita y requiere una planificación más sólida del sistema de gestión ambiental y estrategias de gestión adaptativas. Y en las cadenas de suministro igual, los impactos del cambio climático se pueden extender a toda la cadena de suministro de una organización, afectando no solo la disponibilidad de materias primas, como hablé antes, pero también el desempeño ambiental de sus proveedores, que están sujetos a los mismos impactos, a los mismos aspectos. Y entonces es posible que la organización tenga que trabajar con sus proveedores para mejorar su desempeño ambiental, y esto puede significar reevaluar sus proveedores en función de su capacidad para gestionar los riesgos medioambientales y su compromiso en reducir el impacto ambiental. Por cierto, que en los sistemas de gestión, en los sistemas de gestión de la seguridad en el trabajo, el cambio climático puede tener un impacto en el aumento de los riesgos laborales. Pueden provocar los fenómenos meteorológicos más extremos, como olas de calor, olas de frío, tormentas, inundaciones, pueden aumentar el riesgo de lesiones, de enfermedades relacionadas con el trabajo, dependiendo del sector y de la industria. A medida que cambia el clima, es muy probable que algunas organizaciones tengan que cambiar sus entornos de trabajo. Algunos sectores son más susceptibles, y eso lo vamos a ver, como por ejemplo industrias como la agricultura, la construcción, la pesca, pueden enfrentar nuevos desafíos que tienen impacto en la seguridad de sus salud, seguridad y el bienestar de sus trabajadores. El cambio climático en sectores más críticos puede afectar la salud física y mental de los trabajadores, y puede, por otra parte, incluso contribuir para riesgos psicosociales en el trabajo, como el estrés y la ansiedad. Por cierto, que por ejemplo, en términos de sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, la preparación y respuesta a emergencias también se asume como muy importante. El cambio climático puede aumentar la frecuencia y gravedad de los impactos, de los efectos sobre la organización, y lo que requiere que las organizaciones certificadas mejoren, intensifiquen los planes de preparación y respuesta a emergencia, como evacuación, atención médica de emergencia a sus colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Había preparado también una pequeña presentación para el caso de la 22.000 de inocuidad alimentaria, pero creo que todos van a entender también que el cambio climático puede alterar las condiciones, por ejemplo, las condiciones de producción agrícola, afectando la disponibilidad de materias primas para las empresas de producción de alimentos. El cambio climático trae un riesgo más grande de aumento de contaminación de los alimentos, porque pueden crear entornos como la falta de agua o el aumento de temperatura, entornos más propicios al crecimiento de patógenos o de producción de toxinas, un riesgo de enfermedades más elevado. La escasez de agua puede tener impacto no solo como ingrediente crítico de muchos alimentos, pero también como un recurso clave para procesos de limpieza o saneamiento. Y todo el cambio climático, podéis imaginar, por cierto, el impacto que puede tener en la eficiencia y seguridad del almacenamiento, del transporte de alimentos, comprometiendo la cadena de frío, lo que puede promover un deterioro más rápido de los alimentos, el crecimiento bacteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nuevos peligros en términos alimentarios. Y por fin, el último ejemplo que tenía, el ejemplo de la seguridad de gestión, de los sistemas de gestión de seguridad de información. También los sistemas de anti-bribery o de anticorrupción pueden ser el mismo, en que creo que todos entienden que el cambio climático puede promover fenómenos como inundaciones, como tormentas, incendios, que pueden amenazar de forma física la infraestructura de las tecnologías de información.
puede afectar la cadena de suministro, como la cadena de suministro de hardware o de servicios tecnológicos de información, que puede tener un impacto grande en términos de la seguridad de la información. Puede tener un impacto en la gestión y eficiencia energética. Hay un énfasis muy grande, como debes comprender, por ejemplo, por el consumo energético de una base de datos o de centros de datos. Hay un énfasis muy grande en la utilización de recursos naturales y el cambio climático puede incluso agravar esta situación. Hay ahora metodologías de ubicación y diseño de centros de datos, la ubicación de estos centros en áreas que pueden ser consideradas en áreas que pueden minimizar la influencia del cambio climático, como las áreas menos propensas a desastres naturales, o a los diseños que minimizan el impacto ambiental, como centros de datos ecológicos, hardware de bajo consumo o prácticas de IT sostenibles. La seguridad de la cadena de suministro y la recuperación ante desastres y continuidad de negocio es fundamental para la seguridad de la información y la industria de IT. Véase lo que pasó hace algunos días, algunas semanas en Portugal y en España con el apagón, con la quiebra de electricidad por horas y horas y horas, y que tiene aparentemente tiene su origen en condiciones climatéricas adversas, promocionadas también como impacto del cambio climático. Y veas el impacto que ha tenido, esperemos que no solo, que no tanto en la seguridad de información, pero en las comunicaciones, en la disponibilidad de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. En todo este entorno, las empresas deben considerar también, y esto es transversal, la innovación para la resiliencia. La innovación vía la tecnología en el marco de los sistemas de gestión es un aspecto muy importante. La planificación estratégica, intentando mirar lo más lejos posible. Ya sé que eso es muy difícil en el entorno actual, pero atendiendo a los esfuerzos de mitigar el cambio climático, los impactos del cambio climático y soportar los objetivos de la organización en términos de sostenibilidad, hay que intentar mirar lejos, intentar prevenir, mejorar, innovar con la antelación posible. Y por fin, las empresas deben estar preparadas para comunicar en tiempos de crisis, de forma a proteger su reputación y el valor de marca. Si la organización no está abordando el tema del cambio climático de una forma soportada o de una forma sistemática, si no adopta prácticas sostenibles, esto puede tener un impacto en términos de reputación y valor de marca, ya que los consumidores, los inversores y otras partes interesadas están cada vez más enfocados en estos temas. ¿De qué forma los organismos de certificación están actuando? Por cierto, ellos van a tener que asegurar que en sus auditorías que las organizaciones determinaron que todos los aspectos internos y externos son identificados, cuáles son los que son más relevantes, los que incluyen un impacto más significativo, y que estos aspectos han sido considerados para desarrollar, para diseñar, para implantar y para mejorar el sistema de gestión, tal como se requieren en los requisitos introducidos por las enmiendas. Los organismos deben también determinar, los organismos de certificación deben determinar si aunque la organización considere que no es un tema relevante para el sistema de gestión, para su sistema de gestión, el cambio climático, los aspectos de cambio climático, el organismo de certificación debe evaluar de qué forma la empresa soporta este análisis, cuáles son las evidencias que proporciona y qué acciones tomó para soportar esta determinación de relevancia y para justificar esta determinación de relevancia.
hay un aspecto que puede no parecer muy importante, pero para nosotros, organismos de certificación, es bastante importante, que es, eh, en principio, las normas no sufren, um, las normas con la enmienda no sufren cambios en términos de designación y del año de publicación. La ISO 9001, por ejemplo, aunque con la enmienda, sigue la ISO 9001-2015 con la enmienda. Y eso significa que, en principio, no debemos tener que emitir un certificado revisado. La reemisión de un certificado revisado tiene costes para todos, implica procedimientos administrativos y burocráticos muchísimo más, muchísimo más extensos, y en principio no hay que emitir un nuevo certificado. Sí hay que verificar si las empresas cumplen con los nuevos requisitos en la primera oportunidad, pero eso no significa que el certificado sea revisado. Sin embargo, algunos países, algunos organismos normalizadores nacionales de algunos países han decidido emitir una nueva norma, una nueva 9001-2024 o una nueva 14001-2020 o 45001-2025, algo así. Y en estos casos, como por ejemplo en Japón, que es un país que tengo información sobre esto, implica que todos los certificados del sistema de gestión sean revisados y se emitan nuevos certificados. Y yo creo que incluso este proceso puede tener impactos ambientales. Pero en fin, en principio, la idea que quería que quedase es que en principio no es necesario emitir un nuevo certificado. Por cierto, que los organismos de certificación tienen, como las empresas, garantizar que todos sus colaboradores, no solo los auditores, pero también los colaboradores que hacen la revisión de informes, la revisión de aplicaciones, la revisión contractual, los que toman decisiones de certificación, comprendan las implicaciones del cambio climático para cada sector, para cada organización y para cada sistema de gestión. Los organismos de certificación tienen un papel muy importante en interactuar con todas las partes interesadas, de forma a incrementar el conocimiento del mercado, de forma a incrementar la atención del mercado sobre estos temas. Y esto puede ser por talleres como este, por seminarios, por documentos de interpretación, por guías, etcétera, etcétera. Y después, los organismos de certificación deben colaborar sobre las mejores prácticas. Y CUNET es un ejemplo de esto, es un foro internacional donde los organismos de certificación miembros de CUNET trabajan, discuten y toman decisiones y acuerdos sobre cómo interpretar, cómo aplicar, cómo ajustar sus procesos, cómo asegurar que la evaluación de estos nuevos requisitos sea efectiva y adecuada. Y esto no es solo una necesidad de los organismos de certificación. Otras partes interesadas tienen también que actuar y están actuando de forma sistemática. ISO, por ejemplo, ¿cierto? ISO, como la organización que introdució estos cambios, tiene un proceso de apoyo a sus comités técnicos, en especial los que establecen normas con requisitos de sistemas de gestión, para que desarrollen guías, desarrollen otras normas, incluso normas específicas de aplicación y de evaluación del efecto del cambio climático en un sistema de gestión específico. Las Audit Practice Groups, los grupos de práctica de auditorías, están trabajando todos ellos, y hay para el sector alimentar, para el sector de calidad, para el medio ambiente, para la salud y seguridad del trabajo, están trabajando para definir buenas prácticas de auditoría con respecto a los nuevos requisitos del cambio climático. Y por cierto, de nuevo, los organismos nacionales de normalización tienen un papel muy importante en diseminar diseminar la buena nueva, ¿cómo se dice? Diseminar las alteraciones, en diseminar los cambios, en diseminar las buenas prácticas, en poner todos de acuerdo sobre cómo enfocar con respecto a los nuevos requisitos. Hay organismos específicos como la Red Internacional de la Infraestructura de la Calidad, el NetQI, de la cual ICONET en este momento tiene la presidencia, que incluye organismos como el Banco Mundial, como
como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial del Trabajo, etcétera, etcétera, que enfocan en la sostenibilidad, enfocan en la tecnología, con impacto en la calidad, en la infraestructura de calidad y que tienen actividades específicas relacionadas con el cambio climático. Los propietarios de esquemas, no voy a perder mucho tiempo, las asociaciones locales de organismos de certificación, todos ellos tienen un papel, tienen un rol con respecto a la implantación y a la efectividad de los sistemas de gestión basados en estos nuevos requisitos. Por cierto, que el cambio climático puede afectar a algunos sectores más que a otros. Y estos son los que desde ICUNET consideramos como los más susceptibles, las más afectadas. Agricultura y pescas, madera y productos de madera, manufactura, suministro de electricidad, suministro de agua, construcción, hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento, intermediación financiera y el sector de la salud. Estos son algunos de los sectores más que nosotros consideramos como más significativos y sobre estos sectores los miembros de ICUNET desarrollaron, en especial sobre estos más críticos, actividades de capacitación, actividades de interpretación, actividades de armonización, de forma a garantizar que en todos los sectores, pero también de forma muy especial en los sectores críticos, se verifique una efectividad de implantación de prácticas adecuadas sobre el cambio climático en los diferentes sistemas de gestión. En conclusión, yo creo que esto también es muy similar a lo que Natalia presentó. Todas las partes interesadas tienen que entender los riesgos y las oportunidades relacionadas con las enmiendas a las normas, incorporar los cambios necesarios en sus procesos, en sus políticas, actualizar sus servicios, después monitorar y hacer un reporte en efectivo del seguimiento y de forma a generar evidencias que sean apropiadas para demostrar, por ejemplo, las organizaciones que puedan demostrar a los organismos de certificación que han efectivamente identificado los aspectos más relevantes y tomadas medidas para mitigar el impacto de esos aspectos de cambio climático más relevantes y después, como siempre, no parar acá, adaptar estrategias para mejorar, para innovar, como por ejemplo el uso de la tecnología, como también ya nos han presentado hoy. ¿Vale? Eso era todo lo que consideré presentar hoy durante este evento. Espero que haya sido de utilidad y estoy, por cierto, disponible después para cualquier cuestión que consideren relevar. Muchas gracias. A través de la inteligencia artificial y a través de las diferentes aplicaciones nos va a permitir automatizar los diferentes sistemas de gestión y por supuesto pues en coherencia con la mejora continua de los sistemas de gestión, incluir las enmiendas de cambios climáticos que puedan impactar los sistemas de gestión, como nos decía Pedro. Bien, nuestra plataforma, nuestro software es un software tipo SaaS, es decir, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet a través de usuarios y contraseñas. Vamos a poder acceder a la plataforma y la plataforma es una herramienta muy intuitiva o que busca ser muy intuitiva para que nuestros usuarios desde el minuto uno pues empiecen a usar la plataforma sin gastar tiempo en parametrizaciones, en capacitaciones, sino que ya directamente lo puedan usar de una manera muy intuitiva. Al ingresar a la plataforma vamos a ver en la pantalla inicial diferentes formas de navegar en las diferentes aplicaciones de la plataforma. Nosotros somos una plataforma de tipo modular, es decir, que tenemos diferentes módulos para dar cumplimiento a cada una de las normas o cada uno de los aspectos requeridos en las normas bajo la estructura de alto nivel de las normas ISO. Y vamos a poder navegar a través de este mapa de navegación en donde vamos a pasar por las diferentes aplicaciones haciendo un recorrido natural desde el nacimiento por donde se diseña o se planifica un sistema de gestión y vamos pasando por las diferentes aplicaciones a través de este río, a través de las fases del planear, hacer, verificar, actuar, hasta el desenlace del río, obviamente en las aplicaciones correspondientes al actuar. También tenemos la posibilidad de navegar por los diferentes numerales de las normas a partir de estos menús que tenemos configurados en la parte superior de la aplicación. Y dependiendo del pilar de la norma
para visualizar las aplicaciones, vamos a ingresar a cada una de ellas. También vamos a poder buscar en una barra de búsqueda las diferentes aplicaciones que tenemos dispuestas. Y recuerden que nosotros tenemos diferentes planes que ustedes pueden contratar con nosotros. En este caso estamos viendo un plan L que contiene pues todas las funcionalidades que tenemos dispuestas para ellos. Entre esas funcionalidades quisiera empezar con mostrar algo que yo creo que nos interesa mucho y que ya se volvió el diario vivir de nuestras organizaciones, y es la inteligencia artificial. Nosotros contamos con, desde el minuto uno al momento que ingresamos a la plataforma, con un asistente virtual que se llama Cantana. Este asistente utiliza está desarrollado bajo inteligencia artificial, desarrollado por nosotros mismos. No es un chatbot preparado para dar respuestas, sino es un asistente que aprende de la información que ustedes tienen contenida en la plataforma, y con base a esa información, pues él sirve como o funciona como un asistente experto en las diferentes normas o en este caso, por ejemplo, las enmiendas de las normas ISO, o también funciona como un asistente experto en la plataforma. Les puede dar una guía si tienen alguna duda de cómo se utiliza algún aplicativo, o si tienen alguna duda específica de algún requerimiento de las normas ISO. En este caso, por ejemplo, yo le podría dar un contexto. Recuerden que entre más contexto se le dé a la pregunta a la inteligencia artificial, pues más acertadas van a ser las respuestas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar en este caso, si no tengo claro en este momento cómo las enmiendas de cambio climático las debo implementar, o qué significan, o qué pide las normas ISO en este sentido, pues yo puedo utilizar Cantana para que me haga esa claridad. Entonces le voy a preguntar algo muy general. Por ejemplo, explícame las enmiendas ambientales. Por ejemplo, él ya sabe de qué estoy hablando, de las normas ISO. Eso con el sentido de que yo la pueda utilizar como una guía o un experto en la normatividad de normas ISO, y me pueda brindar la asesoría que yo considere necesaria. Yo estoy haciendo unas preguntas aquí muy genéricas, muy light, pero entre más contexto, recuerden, yo le di a la pregunta, pues la inteligencia artificial está en la capacidad de otorgarme las respuestas. Vamos a esperar ahí unos segundos que en este momento está analizando la pregunta. Por ejemplo, aquí nos dice: las enmiendas ambientales introducidas en las normas ISO involucran cambios significativos orientados a integrar consideraciones sobre el cambio climático dentro de los sistemas de gestión. Aquí te explico las principales modificaciones, y nos da un contexto entonces la inteligencia artificial en dónde puede intervenir estas enmiendas de cambio climático. Y aquí, por ejemplo, nos dice que, como nos decía Pedro, en comprender las necesidades, en comprender la organización y su contexto, ahora debemos evaluar la relevancia del cambio climático en sus operaciones. Lo mismo que en la comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas, donde se ha añadido que las partes relevantes puedan tener requisitos relacionados con el cambio climático. Y aquí entonces nos daría el contexto, y aquí yo podría seguir haciendo la conversación con Cantana para que él me vaya indicando pues las dudas que yo tengo al respecto. Por ejemplo, si ya tengo un contexto de lo que significa estas enmiendas de cambio climático, entonces, por ejemplo, le puedo preguntar: dame ejemplos de medidas de mitigación, por ejemplo, de medidas de mitigación climáticas, por ejemplo. ¿Vale? En el caso de que yo ya esté en el paso, que lo vamos a ver ahorita más adelante, de identificar los riesgos climáticos dentro de nuestra organización y cómo puedo determinar controles, Cantana pues está preparada para, con base al contexto de la organización, ella está preparada para saber con quién está hablando, qué normas ustedes tienen contratadas con nosotros, con base a la información que ustedes tienen almacenada, pues cuáles son las respuestas que más acertadas debe tener frente a las consultas que ustedes hagan. Entonces, por ejemplo, a continuación después de la pregunta, a continuación te presento algunos ejemplos de medidas de mitigación climática que las organizaciones pueden implementar según las normas ISO. Entonces, aquí nos dice: implementación de sistemas de gestión de energía, modernización de equipos para reducir el consumo energético, optimización de procesos industriales, energías renovables, reducción de emisiones de gas. Entonces, fíjense que Cantana ya desde el minuto uno, utilizando inteligencia artificial, pues me permite tener ese contexto de aclaración de dudas frente a las novedades que se presenten en las normas ISO. Entonces, digamos que ella o él, como lo que prefieran nombrar, está preparada para estar actualizada con base a las novedades que tienen las normas ISO, y servir para que ustedes la utilicen como una guía, no solo de la plataforma, sino también de aclaración de dudas de las temáticas relevantes. Bien, ya ahora sí, entrando en contexto en algunas aplicaciones, si bien
las nuevas enmiendas no identifican un requisito adicional o nuevo, por decirlo de alguna manera, sobre los requisitos existentes, pues sí vamos a ver en diferentes aplicaciones que ya nos pedían las normas ISO, cómo se incluyen esas enmiendas de cambio climático. En ese sentido, voy a ingresar, por ejemplo, a aplicaciones de análisis de contexto. Obviamente voy a hacer un recorrido muy eh, rápido sobre las aplicaciones donde más podemos visualizar ese impacto climático, pero el impacto climático o las enmiendas de impacto climático, como nos mencionaba Pedro, pues están presentes dentro de todo el sistema de gestión. Vamos a ver esta aplicación de análisis de contexto que les va a permitir a ustedes, pues precisamente hacer ese análisis de contexto de la organización, y dentro de esa aplicación vamos a ver cómo se deben identificar esos aspectos de cambios climáticos a considerar dentro de ese aspecto, dentro de ese análisis del contexto. Cuando ingresemos a la aplicación, esto es una aplicación de tipo EPM, es decir, que funciona por etapas a partir de un workflow en donde a través de el seguimiento o la gestión de las etapas definidas, pues vamos logrando la consecución del objetivo, en este caso de realizar el proceso del análisis del contexto. Cada una de estas líneas o filas que ustedes ven en la pantalla es un proceso de análisis de contexto que se ha iniciado a partir de la creación de un nuevo registro, pero no ha finalizado, se encuentra en gestión o en proceso de realizar el análisis de contexto. Aquí las visualizaciones nos permiten identificar el registro correspondiente, entonces cada uno de los registros va a tener un código interno de la plataforma. Bueno, desde la plataforma, ahorita lo vamos a ver, vamos a poder enviar notificaciones para, por ejemplo, citar a reunión para el desarrollo de análisis de contexto, qué sistemas de gestión están relacionados con este proceso, qué tipo de análisis es, qué observaciones hay que tener en cuenta y en qué etapa del proceso se encuentra. Bien, yo voy a ingresar a a manera de ejercicio para visualizar las etapas de las que compone este proceso. Vamos a tener una primera etapa en donde vamos a poder hacer la convocatoria. En este caso, si ustedes desean notificar por correo electrónico a las personas que ustedes quisieran convocar para que en conjunto desarrollen el análisis de contexto, esta primera etapa nos va a permitir realizar esa gestión, poder determinar dónde se va a llevar a cabo esta reunión, cuándo se va a llevar a cabo, qué observaciones se deben tener en cuenta para los líderes y desde la misma plataforma poder emitir la notificación a los correos electrónicos que ustedes definan con la información relevante para poder desarrollar este análisis del contexto. Una vez, cada una de estas etapas va a tener un responsable de ejecución dentro de la plataforma, es decir, dentro de las responsabilidades que ustedes van a definir, pues cada una de las personas responsables de su organización pues tendrá a cargo el desarrollo de cada una de las etapas del proceso. Y aquí cuando se haga el desarrollo del análisis de contexto, vamos a tener la posibilidad de indicar en la plataforma cuáles son las personas que estamos desarrollando en este sentido el análisis del contexto. Y aquí vamos a tener un campo muy interesante dentro de la plataforma que nos va a permitir determinar o realizar el análisis del macroentorno y el análisis del microentorno de la organización. Este análisis del macroentorno lo vamos a poder hacer a través de una metodología de PESTEL, donde vamos a analizar los aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Y aquí dentro del contexto ambiental, pues podemos incluir variables de evaluación referentes a los cambios climáticos que pueden impactar el sistema de gestión. Lo mismo en el microentorno, vamos a poder hacerlo a través de una metodología de las 5 fuerzas de Porter para poder analizar qué tanto poder de negociación, por ejemplo, tenemos con los clientes o los proveedores, y estas variables de evaluación nos van a dar la entrada para realizar un análisis DOFA. Aquí vamos a poder entonces realizar una evaluación por cada uno de los aspectos. Vamos a iniciar por el aspecto macroeconómico, por los aspectos económicos, y por cada uno de los aspectos ustedes van a tener la posibilidad de evaluar el impacto de ese aspecto dentro del sistema de gestión a través de unas variables definidas. Cada una de las variables o cada una de las evaluaciones definidas, ustedes van a poder ampliar la información de los comentarios que sustentan esa calificación por cada una de las preguntas. Y aquí vamos a pasar entonces por todos los aspectos, en este caso económicos, la deuda de país, los datos de inflación, aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos tecnológicos que pueda llegar a impactar el sistema de gestión y por supuesto los aspectos ambientales. Aquí podremos incluir, por ejemplo, el impacto ambiental o el impacto que el calentamiento global como aspecto climático nos pueda impactar en nuestro sistema de gestión, y de esa manera directamente en la evaluación del análisis de contexto pues estamos incluyendo aspectos de cambios climáticos, y de esa manera pues damos cumplimiento a las enmiendas que nos pide las normas ISO en este sentido. Ya analizando el análisis del microentorno, pues son elementos
a través de la metodología de las 5 fuerzas de Porter, poder analizar qué tanto poder de negociación tenemos con nuestros clientes o para poder influenciar para hacer ventas cruzadas. Y todos estos elementos a evaluar, como les decía al final, nos van a dar una visualización matemática y a partir de un dato de colorimetría y poder analizar cuáles de esos aspectos son los que más relevancia tienen para nuestro sistema de gestión. Con base a esa información vamos a poder entonces desarrollar una matriz DOFA en donde vamos a poder identificar de los factores internos y externos cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas, esto como un tablero para identificar dichas oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas. Y posteriormente ustedes van a poder, en una siguiente etapa, poder identificar los riesgos y oportunidades asociados a este análisis de contexto. Como, lo que permite esta fase es poder relacionar con esta opción de relacionar y poder identificar los riesgos u oportunidades derivados de este análisis de contexto. Por cada uno de ellos, sea riesgo u oportunidad, ustedes van a tener la posibilidad de identificar o nuevos riesgos o tener un inventario a medida que ustedes vayan alimentando la plataforma, tener un inventario de todos los riesgos que se han venido identificando en la plataforma. En ese sentido, para dar cumplimiento a las enmiendas de cambio climático, hemos incluido dentro de los tipos de riesgo, por ejemplo, el tipo de riesgo climático, para que podamos también identificar todos esos riesgos que puedan afectar nuestro sistema de gestión y nuestra organización que tengan que ver con los cambios climáticos. Aquí, por ejemplo, tengo un inventario ya definido de riesgos en este caso asociados a esos riesgos climáticos. Por ejemplo, podemos tener un riesgo de disminución de productividad laboral por olas de calor y aquí vamos a poder identificar la plataforma en las diferentes aplicaciones. Puede generar identificación de eh, riesgos y oportunidades. Y aquí vamos a tener la clasificación de en qué momento del desarrollo del sistema de gestión fue identificado el riesgo. Entonces aquí, por ejemplo, este fue identificado a partir de un análisis de partes interesadas. Este a partir de un análisis de contexto, que es el que estamos haciendo, por ejemplo. El retraso en construcción por lluvias atípicas es un riesgo climático. ¿Qué lo puede causar? Por ejemplo, el cambio en patrones estacionales. Entonces, esta aplicación lo que les va a permitir a ustedes es poder identificar todos esos riesgos, no solo los climáticos, sino todos los riesgos del sistema de gestión y poder tener un inventario disponible en la plataforma. Lo mismo para las oportunidades. Vamos a poder identificar las oportunidades y tener un inventario de las oportunidades disponibles en la plataforma. Eso, como les decía al inicio, para que de manera natural, como resultado de la aplicación, de la gestión de las aplicaciones, ustedes puedan ir avanzando en la ejecución, en el desarrollo de la implementación de su sistema de gestión. Todas estas posibilidades de riesgos y oportunidades las vamos a tener disponibles, como les mencionaba, en un inventario para posteriormente en una aplicación de gestión de riesgos que vamos a ver más adelante, pues poder evaluarlos. Bien, vamos a seguir entonces con otra aplicación que nos va a permitir a través de la identificación y evaluación de necesidades y expectativas de partes interesadas, pues evaluar esas necesidades y expectativas. Aquí, por ejemplo, en la misma lógica que vimos la aplicación de análisis de contexto, funciona de la misma manera, por eso la plataforma es tan intuitiva, porque las aplicaciones son similares, son símiles, es decir, el orden lógico de utilizarlas, pues son básicamente la misma lógica para todas y eso permite que ustedes de una manera natural pues ya vayan acostumbrándose al diligenciamiento y gestión de cada aplicación. Aquí voy a utilizar un proceso de necesidades y expectativas ya desarrollado y aquí vamos ustedes en la primera etapa van a poder identificar cuáles son las necesidades, expectativas, requisitos legales u otros requisitos y plasmar observaciones de cada una de las partes interesadas que afecten o puedan llegar a estar involucradas con su sistema de gestión. Entre ellas, por ejemplo, pueden incluir, dando cumplimiento a las enmiendas de cambio climático, una parte interesada que podrían ser, por ejemplo, las autoridades gubernamentales y ambientales, para poder identificar de esas autoridades gubernamentales y ambientales cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, cuáles requisitos están asociados a esa parte interesada, qué otros requisitos se deben considerar y pues plasmar observaciones para posteriormente, al igual que vimos en el análisis de contexto, poder evaluar cada una de esas partes interesadas a través de un campo de evaluación
y poder identificar cuáles son aquellas que pues se consideran con mayor relevancia dentro de su sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, vamos a evaluar por cada elemento, por cada parte interesada, cuál es el nivel de influencia dentro de su sistema de gestión, cuál es el nivel de interés y cuál es la alineación entre la necesidad y la expectativa. Aquí podemos evaluar entonces los clientes, proveedores, socios, accionistas, comunidades, entidades, contratistas, reguladores de seguridad y las autoridades gubernamentales ambientales para poder determinar de igual manera cuáles son las partes interesadas pues con mayor impacto dentro de su sistema de gestión. Todo esto para que aquí la plataforma les permitirá en una tercera etapa de definición de los planes de acción poder determinar los planes de acción que les permitan a ustedes pues realizar actividades que cumplan o satisfagan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Aquí ya hay unos ejemplos, pero por cada uno vamos a poder crear tantos planes de acción. Ustedes determinan cuál va a ser la actividad, cuál es la fecha de plazo para implementar esta acción y aquí vamos a poder definir quién es el responsable de realizar esa acción. Cuando se defina esa acción, la plataforma emitirá notificaciones al responsable informándole que pues tiene una tarea dentro de la plataforma y al responsable desde el mismo correo electrónico o desde una aplicación donde condensa todas sus tareas dentro de la plataforma que se llama agenda de actividades, va a poder gestionar las tareas. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, para dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, vamos a, por ejemplo, presentar un informe de nivel de satisfacción de los clientes a la alta dirección, o vamos a realizar encuestas de satisfacción, o vamos a diseñar, auditar internamente el cumplimiento de licencias y permisos ambientales como parte del análisis de la parte interesada de autoridades gubernamentales y ambientales. Ya cuando se vaya a gestionar la tarea, el responsable ingresa su tarea, realiza un comentario asociado a la ejecución y introduce la evidencia como parte de la evidencia que va a quedar en la plataforma de ejecución de la tarea y a través de estados puede indicar a la plataforma pues que las tareas ya han sido gestionadas. Cuando ya estén gestionadas las tareas, también la plataforma puede emitir notificaciones a las personas que ustedes deseen notificar que un plan de acción fue ejecutado y asimismo si de pronto la tarea lleva mucho tiempo abierta, se pueden emitir recordatorios a la persona responsable para que la gestione. Y aquí, resultado de esa identificación de partes interesadas, pues también vamos a tener la posibilidad, al igual que vimos en análisis de contexto, de poder identificar los riesgos y oportunidades asociados a este proceso de análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas. Bien, toda esa identificación de riesgos y oportunidades las vamos a condensar o las vamos a tener almacenadas en la plataforma para a través de una aplicación que se llama gestión de riesgos poder evaluarlos. Aquí, por ejemplo, yo a manera de ejercicio estoy utilizando una metodología de análisis de riesgos de procesos en cumplimiento de la norma ISO 9001 y dentro de esta metodología yo he incluido a manera de ejercicio una matriz específica asociada a todos los riesgos climáticos identificados en las diferentes fuentes. Ya lo vimos en análisis de contexto y lo vimos en necesidades y expectativas de partes interesadas. Aquí ustedes van a poder crear tantas mediciones ustedes quieran. Si quieren incluir los riesgos climáticos dentro de la identificación de los riesgos de procesos, es lo ideal también que todo se condense en una sola medición, pero ustedes podrían tener tantas mediciones ustedes lo consideren. Ya para el diligenciamiento de la matriz lo podemos hacer a través de un ciclo de vida donde sencillamente vamos a partir esa gran matriz por etapas y vamos a ir avanzando en las etapas de diligenciamiento. Aquí en una primera etapa vamos a poder tener la oportunidad de hacer la identificación de los riesgos por cada proceso. Aquí yo selecciono de mi listado de procesos que ya está configurado en una aplicación de mapa de procesos que no vimos el día de hoy y poder asociar a cada uno de los procesos todos los riesgos asociados a ese proceso. Aquí es donde entonces aparecen nuevamente todos los riesgos que se han venido identificando a lo largo de la gestión del sistema de gestión y vamos a poder seleccionarlos, pero directamente en un análisis de riesgo también puedo identificar nuevos riesgos y aquí voy a poder crearlo para que esté almacenado y disponible. Aquí a manera de ejercicio, yo he asociado al proceso de calidad y mejora unos riesgos de cambios climáticos que puedan impactar o que están asociados a ese proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos un riesgo de generación de residuos peligrosos tras desastres naturales que provino de un análisis de riesgos, se identificó en ese proceso. Es un riesgo climático, lo causa una rotura de contenedores o productos y las consecuencias pueden ser un manejo especial y un riesgo legal. De esa manera podemos, aquí yo estoy haciendo una evaluación de específicamente riesgos climáticos asociados a cada uno de los procesos y por cada uno de los procesos entonces puedo hacer la gestión de identificar esos riesgos asociados al cambio climático.
Una vez identifiquemos los riesgos postprocesos en la siguiente etapa del ciclo, por cada uno de los procesos y riesgos identificados a través de una metodología de evaluación de riesgos basado en la ISO 31000, a través de las variables de probabilidad de impacto, vamos a evaluar qué tan probable es que este riesgo se materialice y si se materializa, qué tanto impacto puede ocasionar en nuestra organización y nuestro sistema de gestión. De manera automática, la plataforma al momento de calificar las variables me va a dar un resultado de cada uno de los riesgos asociados para posteriormente en una tercera etapa poder identificar los controles asociados. Y aquí también vamos a tener entonces por cada uno de los riesgos identificados un inventario de controles que ustedes van a poder ir almacenando en la plataforma. Dentro de los tipos de controles, pues también vamos a tener controles enfocados a mitigar el impacto climático, ¿verdad? Y aquí vamos a tener entonces el inventario, al igual que los riesgos, vamos a tener un inventario de controles. Aquí yo voy a filtrar por unos controles que ya he preparado para esta presentación de riesgos de, de impactos, de riesgos asociados al impacto climático. Aquí, por ejemplo, podemos tener un control de evaluación geotécnica anual de las rutas logísticas. Es un control de ingeniería que nos puede aportar al proceso de logística, por ejemplo. Para señalizar y restringir áreas acceso de áreas con presencia de fauna, también es un impacto, es un control que me permite revisar esos aspectos no tanto de impacto climático, sino de aspectos ambientales, por ejemplo, estudios de impacto ambiental periódico. Entonces aquí también vamos a tener todo el inventario de controles que me permitan mitigar el impacto ambiental de mi sistema de gestión o de lo que puede generar mi organización. Y de esa manera, al momento de identificar cada control, vamos a valorar qué tan eficaz es ese control frente al riesgo que estoy tratando de mitigar. Para lograr esa efectividad, vamos a poder tener más de un control asociado a un riesgo, pero por cada control vamos a evaluar la eficacia del diseño del control y la eficacia de los controles para que con base a esas dos variables la plataforma de manera automática me evalúe la efectividad de los controles existentes. Frente a la eficacia del diseño, vamos a poder evaluar si es apropiado cada uno de los controles. Aquí están todos los controles que he venido identificando previamente. Vamos a poder identificar si el control es adecuado, es apropiado, perdón, si tiene una frecuencia de implementación, si está documentado. Esas variables me van a permitir saber si la eficacia del diseño, pues qué tan eficaz es, si es adecuado o inadecuado frente al riesgo que estoy tratando de mitigar. Ya evaluando la eficacia de los controles, por cada control vamos a evaluar si hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir los riesgos o si es eficaz para mitigarlos. Y esa variable, esas variables me van a dar de manera automática, dando simplemente un botón guardar, la eficacia de los controles, si tiene deficiencia, si es eficaz, si realmente es ineficaz. Y posteriormente, de manera automática, con estas dos variables previamente evaluadas, la eficacia del diseño y la eficacia de los controles, la plataforma me va a indicar qué tan efectivos son los controles existentes para mitigar el riesgo, si son controles fuertes, ineficaces o si tenemos que reevaluar esos controles. Posteriormente, con base a esa evaluación de la efectividad de los controles, la plataforma de manera automática con unas variables ya definidas me va a identificar cómo fue el riesgo inicialmente valorado y con los controles establecidos si mitigó el riesgo o si se mantuvo y por el contrario no, los controles no están haciendo ninguna mella sobre el riesgo identificado. Y de esta manera ustedes van a tener aquí un panorama de que cómo están cada uno de los riesgos asociados, cuáles de ellos necesitan acciones adicionales para posteriormente en cada uno de los riesgos que necesiten hacer acciones adicionales, pues ustedes puedan crear planes de tratamiento que les permitan pues mitigarlos. Aquí, por ejemplo, es a manera de ejercicio, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es un plan de tratamiento para mitigar la disminución en la huella de carbono generada por las operaciones de la compañía y aquí vamos a poder programar todas las tareas asociadas para que los responsables las ejecuten y de esa manera vamos a poder tener acciones de seguimiento acá para poder saber cuáles de esas acciones de tratamiento pues todavía se encuentran pendientes. Aquí, por ejemplo, hay unas vencidas, aquí ya están ejecutadas. A través de colorimetría vamos a poder saber aquí están próximas a vencer estas tareas y vamos a poder tener planes de tratamiento. Bien, dentro de la aplicación de análisis de riesgos, una vez tengamos la matriz completa, aquí vamos a poder ver la matriz, ya el resultado final del diligenciamiento por ciclo de vida. Vamos a tener aquí toda la matriz ya disponible con todos los riesgos ya identificados. Aquí vamos a poder tener toda la visualización de la matriz y vamos a tener entonces la posibilidad, si quisiéramos, de exportar la información en Excel para consultarla en un Excel, también la vamos a poder exportar. Ya en las gráficas asociadas, como por ejemplo el panel de gestión, vamos a tener aquí la posibilidad de ver
una comparativa, por ejemplo, entre los riesgos residuales de una medición y otra, qué tantos riesgos de una medición estaban con riesgo muy alto o muy bajo para hacer una comparativa entre ellos. Y aquí en los informes vamos a tener la posibilidad de poder hacer una visualización a través de un mapa, de un gráfico de burbujas, cómo se encuentran cada uno de los riesgos en las cuadrantes de la metodología de riesgos para el riesgo inherente residual, o a través de un mapa de calor. Y aquí vamos a poder ver tanto del riesgo inherente y del riesgo residual, inclusive hacer comparativas entre cómo se encontraba el riesgo inicialmente y cómo se encontraba cuando finalizamos. Aquí vamos a poder ver la información dentro del gráfico de calor y ahí vamos a poder tener toda la información correspondiente. Bien. Eso frente a los análisis de riesgos y oportunidades. Por supuesto, también tenemos una metodología para analizar las oportunidades del sistema de gestión. Aquí tendríamos otra metodología para analizar esas oportunidades, que pues básicamente es la misma secuencia, solo que va a estar enfocada en la evaluación de las oportunidades del sistema de gestión. Ya hablando de aplicaciones específicas de control operacional para tener en cuenta las enmiendas de cambio climático, por ejemplo, dentro de la evaluación de proveedores, que es una aplicación que tenemos nosotros disponible para que ustedes puedan evaluar los proveedores al inicio, durante la ejecución del contrato o posterior al contrato, para evaluar aspectos que les permitan a ustedes tomar la decisión de si continuar contratando con ese proveedor o no. Aquí vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de evaluar aspectos relevantes también de cambios climáticos que el proveedor pueda llegar a impactar dentro del sistema de gestión. Aquí en una primera etapa vamos a tener un inventario de proveedores dentro de la plataforma. Ustedes van a poder tener, a medida que ustedes vayan contratando con los diferentes proveedores, ustedes van a poder aquí tener todo su inventario de proveedores disponible en una aplicación que se llama Entidades, y dentro de Entidades ustedes van a poder almacenar la información, en este caso, por ejemplo, de sus proveedores. Aquí vamos a buscar los proveedores, perdón, acá los proveedores. Ustedes van a tener almacenado toda la información de sus proveedores dentro de la plataforma, y dentro de cada ficha del proveedor ustedes van a tener información relevante, documentos relevantes y pues por supuesto cuántas evaluaciones han realizado de este proveedor. En una segunda etapa, ustedes van a poder evaluar a través de ese campo de evaluación aspectos relevantes para tomar la decisión. Por ejemplo, la experiencia, capacidad técnica, requisitos técnicos, precio, cumplimiento de requisitos de QHCE, por ejemplo, el servicio postventa, el cumplimiento de programación y, por supuesto, aquí podemos incluir entonces criterios de sostenibilidad, dando paso a la ISO 53001, que también vamos a tener próximamente el lanzamiento de nuestra implementación de esa norma en Kantan Software. Vamos a incluir entonces esos elementos de sostenibilidad. Esto a manera de ejercicio, por ejemplo, cuenta con criterios de sostenibilidad como por ejemplo certificado de huella carbono, y ya los impactos ambientales o los impactos climáticos que un proveedor pueda llegar a generar en mi organización, pues son tenidos en cuenta como parte de la evaluación de proveedores para tomar la decisión de continuar, contratar o no volver a contratar este proveedor. Ya para cada uno de los proveedores que asumamos que vamos a poder generar relación, vamos a poder generar planes de acción para que en caso de que tenga que mejorar algún aspecto, pues podamos programar esas acciones que le permitan al proveedor mejorar y volver a hacer una reevaluación. Bien. Vamos a ver entonces también aspectos de controles operacionales, específicamente hablamos de incidentes ambientales. Tenemos incidentes de seguridad de la información, de seguridad y salud de trabajo, pero vamos a poder ver también incidentes ambientales que les permitirá a ustedes pues evaluar o tener controlado esos eventos ambientales, cómo pueden impactar su sistema de gestión. Aquí vamos a tener la posibilidad de hacer un reporte del evento cuando ocurra un evento ambiental, dando cumplimiento a estas enmiendas, dónde se generó el evento, qué área es responsable del sitio donde se generó el evento, qué tipo de evento fue, en este caso fue un derrame, qué fue lo que ocurrió. Aquí, por ejemplo, se realizó una limpieza de lodos, se presenta derrame de químicos afectando el suelo perimetral de la planta de tratamiento, si hubo un daño ambiental o no, si requiere activación del plan de contingencia. Aquí ustedes van a poder adjuntar tantas evidencias ustedes requieran para reportar el evento. Y aquí vuelve a aparecer nuestra gran estrella de nuestro Kantan Software, que es la inteligencia artificial. Con base a la información del reporte ambiental, simplemente dando un clic a partir del análisis con inteligencia artificial, el software lo que va a hacer es tomar la información del evento, todo incluyendo la evidencia de lo que ocurrió, y lo que les va a hacer en cuestión de segundos, no se demora más de 10, 15 segundos haciendo el análisis, él me va a identificar cuáles son las causas
las causas de de ese evento. El accidente puede clasificarse aquí, por ejemplo, clasificación de derrame químico, ahí ya terminó el análisis, ¿no? Tipología del accidente con base en daño, afectación ambiental y riesgo de intoxicación, partes afectadas, potencial riesgo de afectación a la piel, bueno, y me va a hacer un análisis de causas de lo que ocurrió, ¿vale? Todos los agentes a partir de un diagrama de Ishikawa y de causas básicas me va a integrar la información a través de una metodología de 5 por qué, también me va a tratar de dar la información con base a esa información y también me va a proponer los planes de acción que se necesitan implementar para evitar que este evento se vuelva a presentar. Si ustedes quieren tomar este análisis de inteligencia artificial como base para hacer su análisis complementario, pues lo van a poder hacer también haciendo un análisis complementario utilizando diferentes metodologías. Aquí, por ejemplo, están los 5 porqués, pero podría ser a través de espina de pescado. Ustedes van a poder aquí introducir las causas de entorno, máquina, hombre, materiales, métodos y medidas enfocados a un problema principal o una lluvia de ideas, por ejemplo, o a otra metodología y adjuntar otra metodología disponible, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, los 5 porqués, aquí tenemos también y la conclusión de la causa para poder definir los planes de acción que les permitan a ustedes mitigar la información. Una vez ejecutados los planes de acción, pues una persona responsable verificará si son eficaces las acciones o si es necesario volver a hacer una nueva análisis de causa de este evento. Bien, también vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de tener aplicaciones, ya para finalizar y redondear la idea, como indicadores, aplicaciones de indicadores, donde ustedes van a poder tener la posibilidad de, ya la plataforma trae unos indicadores asociados, pero ustedes van a poder crear tantos indicadores necesitan, por ejemplo, enfocados a indicadores de mitigación de aspectos de impacto climático. Por ejemplo, yo tengo aquí uno de ejemplo de emisiones de CO2 por tonelada producida. Ustedes van a poder crear tantos indicadores ustedes necesiten. Cada uno de los indicadores tendrá una ficha técnica eh, del indicador y vamos a poder hacer una medición. Aquí, por ejemplo, la fórmula de cálculo de este indicador lo estoy midiendo trimestralmente. ¿Cuántas emisiones en toneladas de CO2 produje contra la producción total en toneladas? Aquí introducimos los datos simplemente. Por ejemplo, vamos a poner aquí 50.000 sobre 10.000 que produje. ¿Vale? Esto es un indicador de tipo manual, es decir, yo introduzco los datos para que se haga un cálculo, pero también pueden haber automáticos. La información proviene de alguna otra aplicación y de manera automática la plataforma lo calcula. Simplemente introduciendo los datos aquí con base a las metas que yo haya establecido por el indicador, vamos a mirar qué tanto cumplí de esa meta que me tracé y directamente si hay un incumplimiento del indicador, directamente desde el incumplimiento, si es una fuente que a ustedes le genera no conformidades, ustedes van a poder darle clic a ese periodo que incumplió y van a poder, por ejemplo, reportar una no conformidad directamente desde la aplicación de indicadores, es decir, las aplicaciones se conectan entre sí y vamos a poder hacer el hallazgo de esa desviación del cumplimiento de ese indicador y aquí vamos a poder tener indicadores que demuestren la responsabilidad o la conciencia de mi organización frente a los aspectos o los impactos climáticos que pueda tener en mi organización. Bien. Y ya vamos a ver una última aplicación que es la aplicación de Radar Checklist que les va a permitir a ustedes poder hacer listas de verificación. Voy a mostrarlo rápidamente. Permítanme, voy a mostrar mi pantalla un segundito. No prometo no demorarme mucho en este proceso. Bien. Aquí ustedes van a poder programar o definir, aquí están viendo la pantalla de mi celular en este momento, a través de esta aplicación de Radar Checklist, con su usuario y contraseña, ustedes van a poder hacer programaciones de inspecciones, por ejemplo, y poder ejecutar checklists desde la plataforma. Aquí, por ejemplo, tengo un checklist que me permite hacer, por ejemplo, el control de cambios de la ISO 14001. Cada uno de estos checklists que ustedes determinen dentro de la plataforma son personalizables, es decir, ustedes definen las listas de verificación y ustedes van a poder entonces mandar por correo electrónico los resultados de este checklist, ¿vale? De este checklist asociado. Entonces aquí vamos a poner un correo electrónico, por ejemplo, de manera rápida. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Permítanme un segundo. ¿Vale? Y ya entonces vamos a poder introducir o configurar listas de verificación para que ustedes puedan
evaluar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a identificar cambios en los procesos, ¿no? Entonces, si hay justificación, qué impacto potencial tenemos, si hay consumo de recursos, gestión de residuos, impacto en la biodiversidad, y con base a esa información, pues ustedes van a poder tener la posibilidad de hacer las inspecciones que desean. Entonces, por ejemplo, el cambio está claramente descrito. Lo más interesante de esta aplicación es que funciona offline, no tiene necesidad de introducir, de tener acceso a Internet, perdón, y por cada una de las preguntas que ustedes definan, pues son personalizables las respuestas y la información. Ustedes van a poder introducir evidencias como por ejemplo fotográficas. Aquí voy a tomar una información de mi equipo, ¿vale? Van a poder introducir observaciones por dictado por voz o por texto, ¿vale? O van a poder introducir inclusive notas de voz, ¿vale? Notas de voz si ustedes quisieran grabar la información. Y al final de toda la información, ustedes van a tener la posibilidad, aquí pasaríamos por todas las preguntas del checklist, ¿vale? Aquí pasamos por todas las preguntas del checklist, vamos a calificar rápidamente, ¿vale? Califiquemos rápidamente para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, creo que aquí no pude avanzar. A ver, listo. Al final, cada uno de los checklists va a poder tener la posibilidad de hacer una firma, ¿vale? Una firma digital de la persona que está realizando la observación, y si necesitan firmas adicionales lo van a poder ejecutar. Dentro de la información del checklist, vamos a tener el resultado de la información de cuántas preguntas incumplieron. De manera automática vamos a poder, a través de una aplicación que se llama Mejora Continua, poder hacer el tratamiento automático de esos hallazgos. Es decir, todos los incumplimientos que se hagan desde esa lista de verificación automáticamente se van a reportar en la plataforma, y ya directamente en la plataforma vamos a tener la posibilidad de hacer el tratamiento de cada uno de los hallazgos que se hayan derivado de esos checklists. Y con base en la información que podemos analizar para tomar decisiones dentro de nuestro sistema de gestión, vamos a tener la posibilidad de tener diferentes business intelligence que ustedes van a tener disponibles a partir de nuestro plan L, para que en cualquier momento, con la información que se encuentra en la plataforma, pues ustedes puedan hacer análisis de información. Aquí tenemos unos business intelligence ya definidos y disponibles en la plataforma, como por ejemplo los asociados a los planes de acción o a los hallazgos, ¿vale? Lo voy a mostrar rápidamente para funcionar, y aquí vamos a tener la posibilidad de tener en tiempo real el seguimiento de los hallazgos derivados de la plataforma. De esta manera, pues muy rápidamente, Joana y asistentes, pues digamos que es como Kantan Software nos ayuda a complementar esta información de las enmiendas de cambio climático, y pues estoy atento de pronto para continuar con el ejercicio por si se presentan dudas sobre la plataforma. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a compartir nosotros cómo nos ha servido y cómo ha sido exitoso esta aplicación de Kantan en Smart Bamboo. Les platico primeramente un contexto acerca de qué es lo que realizamos en Smart Bamboo. Nosotros somos una empresa que ofrecemos confort a nuestros clientes a través de los productos derivados del bambú. Nosotros ofrecemos este confort único y diferente a través de tecnología, innovación y excelencia ejemplar en el servicio de nuestros clientes. Somos una empresa de venta de retail y de mayoreo. También participamos en diversas expos a nivel nacional e internacional. Y lo principal que comercializamos pues es todo lo que son productos de sábanas, fundas, duvets y nuestros productos target, que son los colchones que están hechos a base de fibra de bambú con memory foam, todos de excelente calidad. Y precisamente ahorita que estaban mencionando acerca del cambio climático, vamos muy de la mano con esto, y las afectaciones y cómo impacta todo este cambio climático también está involucrado dentro de nuestros procesos, porque nuestros productos, como los colchones y en realidad todos los productos que manejamos, están certificados, tienen dos certificaciones de fábrica. Una es que todos los productos están fabricados con materias primas que no dañan el medio ambiente, ya que pues el bambú es precisamente nuestra materia prima principal, porque pues no realiza tanto impacto ambiental al momento de realizarse tanto su cosecha y como la fabricación de los productos. Entonces nos va a servir mucho lo que nos comentaban ahorita en la ponencia, para que podamos incluirlo también dentro de lo que estamos haciendo. Otro de nuestros productos target también son los sillones de masaje.
que se pueden poner en negocios o en las casas, que son de primera calidad y se manejan con tecnología y con inteligencia artificial. Y nuestra misión como empresa es la que les comento. Nuestra visión es que nosotros vamos a revolucionar la forma en que las personas piensan sobre el sueño y su impacto en sus vidas. Nos impulsa la creencia de que la calidad del sueño es crucial para llevar una vida saludable, productiva y satisfactoria. Quien no descansa bien, y ustedes lo sabrán perfectamente, no funcionamos igual durante el día. Entonces nos esforzamos día a día en nuestros puntos de venta por enseñar a las personas para que prioricen su calidad de sueño y transformen de esta forma su vida diaria a través de invertir en estos productos de excelente calidad y que esto pueda llevarnos a una mejor calidad de sueño. Les comento nuestros valores que están relacionados con lo que estamos implementando actualmente en el sistema de gestión de calidad y con nuestro proyecto de Kantan. Son la gente primero, excelencia, diferenciación e integridad. ¿Por qué iniciamos con Kantan? Precisamente con los valores que les estaba comentando hace un momento, al ser la excelencia, la innovación y la diferenciación nuestros principales valores, siempre nosotros tenemos el objetivo de vivirlos. Nuestra empresa está en crecimiento actualmente exponencial y queremos nosotros continuar como siendo los mejores en el mercado. Por lo que consideramos que enfocarnos en los procesos y la calidad en el servicio son claves para llegar a ello. Queremos estar certificados en ISO 9001-2015 este mismo año y actualmente el personal ya maneja el lenguaje de enfoque bajo procesos. La verdad, yo desde que ingresé a la compañía estoy fascinada con que las personas buscan al área de mejora continua para decirnos, oye, hice este proceso. Ellos solos tienen las ideas de cómo mejorar los procesos a partir de que salen cualquier no conformidad dentro de los procesos o quejas, siempre se acercan al área de nosotros a solicitarnos apoyo, por una guía, siempre sus herramientas las quieren estar mejorando para que más rápido les dé la información. Entonces estamos seguros que Kantan nos va a ayudar porque vemos que al estarlo utilizando podemos ser más ordenados, más rápidos, más eficientes, podemos llevar trazabilidad de todos los procesos. Ahorita ya lo estamos haciendo de manera manual, pero esto sí nos lleva tiempo y pues sí es algo de control que tenemos que tener muy minucioso de forma manual y si una persona no está al pendiente de estar modificando o de estar dando alta, baja, cambiar un clic en un Excel, ya no sigue la trazabilidad como debe de ser, o si nos enfocamos en otro tipo de proyectos y 2-3 días no damos seguimiento a una tarea, ya la podemos olvidar, ¿no? Entonces, al estar implementando Kantan, estamos empezando a ver esas mejoras en cuanto a la automatización de estas tareas. ¿Cuál ha sido hasta ahorita nuestro éxito en la implementación de Kantan? Primero que nada, nosotros estamos llevando un orden en cómo vamos a implementar esta herramienta. Primero, en el área, junto con mi gerente, nos pusimos una meta y junto con los directivos. Una meta, como les digo, de estar certificados este año a través de la herramienta, también utilizarla para todas nuestras evidencias y para gestionar nuestro día a día. Se establecieron también prioridades y establecimos lo que nos brinde mayor valor. Si bien sabemos que lo más importante no es la documentación para una certificación, como aquí en la empresa ya se llevaba ciertos aspectos documentales que se estaban controlando, como les comento, de forma manual a través de un Google Drive, pues dijimos, ok, si este proceso de control documental ya se está llevando de alguna manera, pues vamos primero a implementar esta pequeña aplicación de control documental, para que eso nos vaya brindando mayor valor, porque en el día a día yo les puedo decir que prácticamente ahorita en lo que estamos implementando este módulo, tenemos en 2 semanas ya 5 o 6 procesos que ya se tienen que revisar y que aprobar, y que el personal de los otros departamentos siempre nos pregunta ¿cuándo queda ya revisado y aprobado mi proceso? Entonces, en esta transición que estamos de lo manual a lo automático,
pues se les tiene que brindar esa capacitación para que sepan a través de la plataforma cómo lo van a firmar y que ya no tengamos que estar por correo electrónico de, oye, te mandé la versión, ya la viste, no, se me perdió el correo, te lo vuelvo a enviar, oye, ya la revisaste. Entonces, con Kantan hemos visto que el flujo es como más rápido, nos vamos a seguir reuniendo para revisar el documento, se sube y una vez ya en la plataforma, ellos nada más con 2 clics ya van a firmar el documento y ya queda listo. Lo siguiente es que identificamos lo que ya dominamos manualmente para una transición más rápida. Iniciamos con este gestor documental y queremos irlo trasladando también a la parte de auditoría. Es muy importante para nosotros también empezar también con las minutas, empezar también, ahorita nos explicaban acerca de riesgos, eso es súper importante. Lo siguiente es involucrar a todo el personal. Se les va a brindar esta capacitación para que sepan todo de qué va todo Kantan, qué es lo que contiene, y desde el CEO se le va a explicar cómo es que ya está quedando configurada la herramienta, cuáles van a ser los flujos para que se note esa diferencia contra lo manual. Y sobre todo ser muy ágiles, no esperarnos a que entendamos por completo toda la herramienta, porque son muchos módulos los que nos van a brindar esta herramienta, sino por lo que ya vamos iniciando, empezarlo a hacer ágilmente. La próxima semana ya vamos a lanzar las capacitaciones, todo para que ya se empiece a ejecutar, no esperar a que estén 2, 3 módulos juntos, listos para apenas empezar a explicarlo, sino sobre la marcha. También nos gusta utilizar esta metodología ágil de vamos desplegando un poco lo que ya llevamos y luego ya de ahí sobre la marcha vamos corrigiendo también qué es lo que más nos conviene al momento de estar implementando la plataforma. Y por último, pensar en procesos innovadores e integrales. Al momento de estar, por ejemplo, configurando todo lo que es el gestor documental, estábamos el gerente y yo viendo, oye, pues, y cada cuánto se le va a avisar para que sepan cuánto tiempo les queda para la tarea, esto cómo viaja hacia las acciones correctivas. O sea, al momento de estarlo diseñando, tenemos que pensar en un todo para que no queden cabos sueltos. Y esto sería por mi parte todo lo que hemos hecho ahorita en Kantan Software. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos estado viendo que es una herramienta que sí nos va a ayudar bastante para que podamos lograr esta certificación. Tenemos un plan muy ambicioso de realizarlo este mismo año. Quedan pocos meses en realidad, pero estamos seguros que como la empresa ya cuenta con ese enfoque de procesos, ahorita es lo que ya tenemos, implementarlo automáticamente con la herramienta. Y sabemos que cada vez que nos vamos adentrando y vemos los videos de capacitación y recibimos la asesoría y el onboarding, que les agradecemos mucho también la disponibilidad a Juan para darnos este onboarding y explicarnos conforme vamos avanzando. Cada vez vemos más claridad de cómo nos puede ir ayudando y cómo se va conectando cada uno de los módulos. Les agradezco mucho el espacio.